Hola y bienvenido a este espacio de reflexión, un lugar donde las historias nos ayudan a entender mejor nuestro propio camino. Antes de comenzar nuestro viaje de hoy, si encuentras valor en estos relatos, te invito a que nos ayudes a que esta luz llegue a más personas. Un simple gesto como compartir o suscribirte a nuestro canal se convierte en un acto de generosidad que permite que estas semillas de sabiduría crezcan en otros corazones. Gracias por ser parte de esta comunidad. Comencemos. En un pueblito acurrucado entre colinas de un verde intenso y campos de maíz dorado, vivía una joven llamada Meera. Era conocida por todos gracias a su sonrisa cálida y una amabilidad que parecía no tener fin. Sus manos siempre estaban dispuestas a ayudar, ya fuera en el huerto familiar o colaborando con los vecinos en pequeñas tareas. Para cualquiera que la viera desde fuera, Meera llevaba una vida plena y feliz. Y en gran parte, era cierto. Pero en el silencio de su interior, libraba una batalla que nadie conocía. Meera admiraba profundamente a sus amigas, pero esa admiración venía acompañada de una punzada de dolor. Una de sus amigas destacaba en los estudios, sus calificaciones eran siempre las más altas. Otra poseía una voz tan dulce que en las fiestas del pueblo, su canto emocionaba hasta las lágrimas. Y una tercera, tenía una belleza serena que parecía capturar todas las miradas sin esfuerzo. Meera las quería y se alegraba por ellas, pero al quedarse a solas, una pregunta susurraba en su mente, ¿y yo? ¿Por qué yo no soy así? Aunque a menudo recibía elogios por su generosidad y su carácter trabajador, para ella, esos cumplidos se sentían vacíos, insuficientes. Poco a poco, sin darse cuenta, comenzó a medir su propio valor con la vara de los demás. Su vida se transformó en una competición invisible en la que siempre sentía que llegaba en segundo lugar. Todo el pueblo la veía como una joven especial, una luz en la comunidad, pero ella era incapaz de verlo. No comprendía que el brillo que tanto anhelaba en otros, ya habitaba, potente y único, dentro de ella. Aún no sabía que estaba a punto de vivir una experiencia que cambiaría para siempre la forma en que se veía a sí misma y su lugar en el mundo. Con el paso de los días, aquella punzada en el corazón de Meera comenzó a crecer, convirtiéndose en una sombra que se extendía sobre cada aspecto de su vida. Cada elogio dirigido a otra persona era, para ella, una confirmación de su propia insignificancia. En la escuela, al recibir sus notas, no podía disfrutar de sus buenas calificaciones, su mirada se desviaba inevitablemente hacia la nota perfecta de su compañera. Las redes sociales se convirtieron en un campo de minas para su autoestima. Las fotos de sus amigas en playas lejanas, luciendo vestidos nuevos en celebraciones, o recibiendo premios por sus logros, se clavaban en su corazón como agujas invisibles. ¿Mira todo lo que han logrado? ¿Y yo qué tengo?, pensaba, mientras su mente repasaba una y otra vez todas las áreas en las que se sentía deficiente. No se daba cuenta de que estaba jugando un juego con reglas que no eran suyas, reglas que la condenaban a perder desde el principio. Incluso en las reuniones en la plaza del pueblo, cuando los vecinos comentaban con orgullo las habilidades de otros jóvenes, Meera forzaba una sonrisa, pero por dentro, se encogía un poco más. Sentía que cada palabra de aprecio por alguien más era una crítica silenciosa hacia ella. Esta comparación constante se convirtió en un hábito, un veneno lento que le robaba las pequeñas alegrías. Dejó de disfrutar de la pintura, una actividad que antes la llenaba de paz, porque su mente siempre la llevaba a pensar en lo increíblemente talentosa que era otra joven del pueblo con los pinceles. Ya no sentía orgullo por ayudar a su familia en el mercado, porque creía que esa labor no tenía el mismo valor que los logros más visibles y aplaudidos de los demás. Sin saberlo, Meera estaba construyendo una jaula a su alrededor. Una jaula invisible, pero increíblemente sólida. Y cada pensamiento de comparación, cada suspiro de anhelo por ser otra persona, añadía un nuevo barrote de hierro a su prisión.
Con el tiempo, aquella jaula invisible se hizo cada vez más estrecha, sofocante. No pasaba un solo día sin que se comparara con alguien, y cada vez que lo hacía, una voz fría y persistente le susurraba al oído, no eres suficiente. Era un peso invisible que cargaba a solas. ¿Cómo explicarle a alguien un dolor que ni ella misma entendía del todo? Por las mañanas, frente al espejo, ya no veía a la chica alegre que solía ser. Sus ojos habían perdido el brillo, como dos velas cuya llama se extinguía lentamente. En sus caminatas al mercado, aunque la gente la saludaba con el cariño de siempre, ella respondía con una cortesía distante, atrapada en el laberinto de sus pensamientos. Este peso comenzó a afectar también sus relaciones. Empezó a rechazar invitaciones para salir con sus amigas, porque la simple idea de estar junto a ellas y sentirse inferior era demasiado dolorosa. En casa, su familia notaba su silencio, su melancolía. ¿Estás bien, mija?, le preguntaban. Solo estoy cansada, respondía siempre, ocultando la verdadera fatiga que sentía en el alma. Lo que más le dolía era haber perdido la capacidad de disfrutar de sus propios logros. Cuando ayudaba a su madre y tenían un buen día de ventas en el mercado, en lugar de sentir alegría, un pensamiento la asaltaba, sí, pero esto no es tan importante como ganar un concurso o viajar por el mundo. Era como si una nube gris la siguiera a todas partes, oscureciendo incluso los momentos más soleados. Su corazón pedía a gritos un respiro, un poco de luz, pero Meera aún no sabía dónde encontrarlo. Una tarde, mientras regresaba del mercado con la cesta medio vacía, Meera decidió tomar un atajo por el sendero que bordeaba el río. El aire fresco y el murmullo constante del agua la invitaron a detenerse. Se sentó sobre una roca lisa, observando cómo las hojas secas caían y eran arrastradas por la corriente. Dejó escapar un suspiro tan profundo que parecía llevar el peso de todos sus pensamientos. Ese suspiro es demasiado grande para un corazón tan joven, dijo una voz cálida y serena a su espalda. Meera se giró, sorprendida. Era Santima, la anciana más respetada del pueblo. Su cabello, completamente blanco, caía sobre sus hombros como un río de plata. Sus ojos, profundos y tranquilos, parecían conocer todas las historias del viento y de la tierra. Santima era conocida por su sabiduría y por una calma que ni las peores tormentas podían quebrar. Hola, Santima. Solo estaba descansando un poco, respondió Meera, intentando que su voz sonara despreocupada. La anciana la miró con una mezcla de ternura y compasión. No es tu cuerpo el que busca descanso, niña. Es tu corazón el que busca alivio. Aquellas palabras resonaron en Meera con tal verdad que tuvo que desviar la mirada, sintiendo que Santima podía ver directamente a través de ella, hasta el fondo de su alma atormentada. Ven a verme mañana al amanecer, dijo la anciana con suavidad. Caminarás conmigo. Hay algo que quiero mostrarte. Meera sintió, sin entender muy bien por qué, pero una extraña sensación de esperanza, una pequeña chispa, se encendió en lo más profundo de su ser. Sintió que esa invitación podía ser el comienzo de algo importante. A la mañana siguiente, con las primeras luces del alba pintando el cielo, Meera llegó a la pequeña casa de madera de Santima. La anciana la recibió con una sonrisa y un bastón de bambú en la mano. Sin decir mucho, comenzó a caminar, guiándola hacia un sendero que se adentraba en el bosque. Meera la siguió en silencio, con una mezcla de curiosidad y nerviosismo. El aire olía a tierra húmeda y a pino. Los rayos del sol se filtraban a través de las altas copas de los árboles, creando patrones de luz y sombra que danzaban en el suelo del bosque. Pasaron junto a un grupo de robles altos y majestuosos. Mira esos árboles, dijo Santima, deteniéndose. Observa con atención. Todos son diferentes.
Unos crecen rectos hacia el cielo, otros se tuercen buscando la luz. Unos dan flores coloridas, otros dan frutos que alimentan. Ninguno de ellos intenta ser como el otro. Cada uno es perfecto en su propia naturaleza. Siguieron caminando hasta llegar a un claro, donde un arroyo de aguas cristalinas serpenteaba entre rocas cubiertas de musgo. Dentro del agua, pequeños peces de colores nadaban en todas direcciones. Algunos eran veloces y ágiles, otros se movían con una calma perezosa. Los peces no envidian las alas de los pájaros, comentó la anciana, con su mirada fija en Meera. Y los pájaros no desean poder respirar bajo el agua. Cada uno vive plenamente en el don que le fue entregado. Continuaron su camino hasta un viejo árbol donde un nido lleno de pajarillos piaba esperando a su madre. El canto de un ave cercana llenaba el aire de vida. Cada ser en esta tierra tiene su propósito, su manera única de aportar belleza al mundo. Forzarse a ser otro no solo es imposible, sino que nos roba la alegría de ser quienes somos, añadió Santima. Meera escuchaba cada palabra, y aunque su mente racional aún no lo comprendía del todo, algo en su interior comenzaba a despertar, como una semilla que siente las primeras gotas de lluvia. Santima se sentó sobre una roca plana junto al arroyo e invitó a Meera a sentarse a su lado. El murmullo del agua y el canto de los pájaros creaban una sinfonía de paz. La anciana tomó un puñado de hojas secas y las dejó caer suavemente sobre la corriente. Unas flotaron con pereza, otras fueron arrastradas rápidamente por el agua. Mira, niña, dijo con voz serena. Cada hoja sigue su propio camino. Algunas se quedarán en la orilla, otras llegarán al gran lago, y otras se hundirán antes de tiempo. Ninguna se pregunta por qué no sigue el mismo rumbo que la otra. Simplemente, fluye. Acepta su viaje. Meera observaba las hojas, sintiendo cómo las palabras de Santima penetraban en su corazón. Tú has estado intentando medir tu vida con la regla de otros, continuó la anciana, su voz ahora más directa. Has olvidado que el verdadero valor no se encuentra en la comparación, sino en vivir plenamente lo que eres. Un pájaro que intenta nadar como un pez, se ahoga. Un pez que intenta volar como un pájaro, se pierde en el aire. Santima se inclinó hacia ella, y con una mirada que contenía toda la sabiduría del bosque, le dijo, tú no viniste a este mundo para ser una copia. Viniste para ser tú. Y hasta que no abraces esa verdad, siempre sentirás que algo te falta. El corazón de Meera dio un vuelco. Por primera vez, sintió que aquellas palabras no eran solo un consuelo, sino la llave. La llave para abrir la jaula invisible que ella misma había construido. Meera permaneció en silencio, observando el río. Y por primera vez, no vio solo agua y hojas, sino una profunda lección. Algo dentro de ella, un nudo apretado durante años, comenzó a aflojarse. Recordó todas las veces que había abandonado algo que amaba solo porque alguien más lo hacía mejor. Recordó la desgana con la que miraba sus propios logros, como si no tuvieran valor. Y sintió una profunda tristeza, no por no ser como las demás, sino por todo el tiempo que se había robado a sí misma. No necesito compararme, susurró, casi como un secreto revelado. Santima sonrió, una sonrisa amplia y luminosa. Exactamente, mija. No necesitas correr en la carrera de nadie más. Tu camino es tuyo. El mundo ya está lleno de copias. Lo que es raro, lo que es verdaderamente valioso, es ser auténtico. Aquellas palabras resonaron en Meera como el tañido claro de una campana. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía respirar hondo, sin que un peso invisible le oprimiera el pecho. Miró a su alrededor, los árboles, los peces, los pájaros. Y entendió. Comprendió que cada uno aportaba algo único al gran tapiz de la vida.
Ninguno trataba de encajar en el molde de otro y, sin embargo, juntos creaban una armonía perfecta. En ese instante, Meera tomó una decisión silenciosa. Dejaría de mirar su vida a través del espejo de los demás. Empezaría a buscar y a celebrar aquello que la hacía única, aquello que encendía la llama en su corazón, aunque a los ojos del mundo no pareciera grandioso. Era solo un primer paso, pero se sentía como encontrar una puerta abierta después de haber caminado por años en un pasillo oscuro. En los días y semanas que siguieron, Meera comenzó a aplicar la lección del bosque en su vida. Cuando una compañera obtenía una calificación excelente, en lugar de sentir la familiar punzada de envidia, la felicitaba con una sinceridad que sorprendió incluso a ella misma. Y al mismo tiempo, aprendió a celebrar sus propios avances, por pequeños que fueran. Dejó de examinarse en el espejo buscando defectos y comparándose con las demás. Ahora, buscaba en sus propios ojos esa luz que había comenzado a despertar junto al río. Retomó la pintura, pero esta vez, sin la presión de la perfección. Pintaba flores imperfectas, cielos de colores imposibles, escenas de su pueblo que la hacían sonreír. Y lo curioso fue que, cuanto más disfrutaba el proceso sin juzgarse, más mejoraba su técnica, sin siquiera proponérselo. En el mercado, su entusiasmo regresó. Hablaba con los clientes, recomendaba las verduras con una sonrisa genuina y una energía que contagiaba. La gente lo notó. Da gusto comprarte a ti, Meera, le decían. Su círculo de amistades también cambió. Volvió a aceptar invitaciones, participaba en las conversaciones, compartía sus ideas y escuchaba las de los demás, libre de la carga de la competencia invisible. Poco a poco, los barrotes de su jaula mental comenzaron a desvanecerse, como niebla bajo el sol. En su lugar, crecía un espacio abierto, lleno de aceptación y posibilidades. A lo lejos, a veces, se cruzaba con Santima, quien la observaba con una sonrisa de satisfacción. La semilla había germinado. Meera había dado el paso más importante de todos, había comenzado a vivir para ser ella misma, no una sombra de los demás. Los años pasaron. La joven que un día dudó de cada parte de su ser se convirtió en una mujer segura, serena y profundamente respetada en su comunidad. Meera se convirtió en la maestra de la escuela del pueblo. Y no solo enseñaba matemáticas y escritura, enseñaba lecciones de vida que no estaban en los libros. Sus alumnos la adoraban, no por ser la más estricta, sino porque tenía el don de ver a cada niño como un ser único. Reconocía y alentaba los talentos de cada uno, al que dibujaba maravillosamente, a la que tenía una risa contagiosa, al que resolvía problemas con ingenio y a la que simplemente sabía escuchar con el corazón. A menudo les repetía la frase que se había convertido en el pilar de su propia historia: no viniste a este mundo para ser una copia. Viniste para ser tú. En las tardes tranquilas, Meera a menudo paseaba por aquel mismo sendero junto al río. Recordaba a la anciana sabia que le había mostrado una verdad tan simple y tan profunda en la naturaleza. Ahora entendía que compararse con los demás había sido como intentar cubrir sus propios colores con una capa de pintura gris. Al dejar de hacerlo, había descubierto una alegría que no dependía de aplausos externos, sino de la paz de vivir en coherencia con quien realmente era. Y así, su vida se convirtió en un ejemplo silencioso pero poderoso de que cuando dejas de medir tu valor con la vara de otros, encuentras la libertad para florecer en tu propia y magnífica manera. La historia de Meera nos recuerda que la vida no es una carrera para ver quién llega primero, sino un viaje personal para descubrir y amar quiénes somos. Cuando dejamos de compararnos, cuando empezamos a valorar nuestros propios dones y nuestro propio camino, encontramos una paz que nadie nos puede arrebatar. Te invito a reflexionar: ¿estás viviendo para ser tú, o para ser la sombra de alguien más? Si esta historia ha tocado tu corazón, compártela.
A veces, un relato es todo lo que alguien necesita para empezar a ver su propio valor. Gracias por escuchar y por ser parte de este viaje. En los comentarios, me encantaría leer qué parte de esta historia resonó más contigo. Nos encontramos en el próximo relato.